A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 7 de mayo de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos a iniciar ya nuestra ronda informativa del día de hoy. El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del presidente interino Juan Guaidó, admitió este miércoles haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Grudeau, al que pagó $50,000 para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del régimen. Rendón sostuvo en una entrevista con CNN en español que el presidente interino Juan Guaidó no firmó el acuerdo y que Grudeau finalmente no recibió luz verde para esta operación. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a James Broward Story como embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela. El gobierno estadounidense no mantiene relaciones diplomáticas desde enero de 2019. Story es actualmente el encargado interino de negocios, el más alto cargo en ausencia de un embajador en la Unidad de Asuntos de Venezuela en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Anteriormente se había desempeñado en ese mismo cargo en la legación estadounidense en Caracas. El régimen de Nicolás Maduro expulsó en enero de 2019 a los diplomáticos estadounidenses de Caracas. Esto después de que Trump reconociera a Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela. 9:03. En otras informaciones tenemos que el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la noche de este miércoles fue excarcelado el ex trabajador de Corpoelec, Otoniel Ramos, preso político que se encontraba en la sede del DIGESIM, Boleita, en el estado Miranda. Otoniel fue detenido el 18 de abril de 2019 en su residencia ubicada en el estado Bolívar, tras ser señalado de tener responsabilidad en los apagones registrados en todo el país en esa fecha. Entre tanto, Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, que lleva 639 días detenido en la sede del SEBIN, ubicada en el Helicoide, aseguró que su hijo no estaba en la lista de las personas que iban a ser excarceladas en los próximos días. Entonces era una confusión y siempre que hay liberaciones sale al tapete a Juan en la lista y cuestiones, pues, pero nosotros, para que sepan, y le doy las gracias a la gente pues que se ha manifestado a pesar de ser negativa la liberación de Juan, con esos apoyos de efectividad. Inmediatamente cuando eso sucede, llaman a la familia para que lo vayan a buscar. Nosotros no nos creamos falsas expectativas, estamos fuertes en ese sentido. Yo pienso que se suscitó porque ayer yo saqué un Twitter, porque nosotros somos solidarios con toda la familia y los presos políticos que están en el Helicoide, por lo menos que son los que hacen vida allí. Y nos alegramos cuando alguna familia tiene ese regocijo de tener de vuelta a su familiar. Ayer yo saqué un Twitter de que no es en nombre de la familia, que nos sumamos a la alegría y a ese regocijo de estas familias que recibieron a su ser querido en libertad y que seguimos adelante. Pues yo nunca dije que Juan estaba libre o que estaba honesto. Ahí se suscitó esa confusión todo el día a través de llamadas y WhatsApp, les aclaré. Yo saqué otro Twitter y Rafaela también lo sacó, agradeciendo pues aquellas manifestaciones de afecto, pero que Juan sigue secuestrado en el Helicoide. Juan Guillermo Requesens reiteró el llamado que están haciendo los familiares de los presos políticos para que envíen por razones humanitarias a estas personas a sus casas por el riesgo que corren de ser contagiados por el COVID-19.
Desde que se inició esta pandemia, bueno, siempre hemos pedido la libertad de Juan porque Juan es inocente y el grupo de trabajo de la ONU también pidió su liberación. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia, se suspendieron las visitas por razones obvias, cosas que estamos de acuerdo. No las visitas de Juan que estuvieron aislados y comunicados un mes y medio antes. Entonces, estamos pidiendo desde ese momento, no solamente por Juan, sino los presos políticos en general, que sean mandados para su casa y por medidas humanitarias. Porque a pesar de que se tratan ellos de, los funcionarios, de mantener ciertas medidas de biocontención, eso no es suficiente, porque sabemos que eso adentro es cerrado, independientemente un recluido, en este caso Juan, tenga su celda aparte, hay otros que tienen vida común, eso no reúne las condiciones, el problema del agua y ese encerramiento ahí no es conveniente y por más que se tomen las medidas que sean. Por eso estamos pidiendo, insistimos en esa campaña de que manden a los presos políticos para su casa como medida humanitaria, por eso no reúne las condiciones. 9:07. En más del panorama nacional tenemos que el régimen de Nicolás Maduro informó este miércoles que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos casos de COVID-19. El total de contagios en el país se eleva a 379. Los nuevos positivos se registran en Nueva Esparta 6, en Bolívar 4, en Portuguesa 1 y Falcón 1. Por su parte, Uníades Urbina, médico pediatra intensivista y exdirector del Hospital de Niños JM de los Ríos, aseguró que no avanza la distribución de los insumos necesarios en los hospitales centinelas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. La dotación de insumos hospitalarios, sobre todo los equipos de protección mínimo, ni siquiera estamos exigiendo en cantidad de los equipos de protección individual, pero sí mascarillas a cosas suficientes, guantes de buena calidad, batas quirúrgicas, sobre todo las impermeables. Está igual que hace unas semanas atrás, a pesar de que se anuncian que llegan donaciones de la Cruz Roja y donaciones internacionales, pero no vemos la efectividad de la dotación, sobre todo en los hospitales centinelas, de cantidades suficientes de equipo. Sí se han surtido algunos equipos de rayos X portátil, algunos equipos de gasometría para saber cómo está el oxígeno en sangre, pero el del día a día, lo que utilizan los médicos y las enfermeras básicamente para afrontar la recibida de los pacientes, no se está haciendo de una manera en cantidad suficiente. A las 7:20 de la mañana de este jueves, Uníades Urbina destacó la vulnerabilidad de los pacientes en este centro de salud pediátrico ante la pandemia por la falta de insumos y la falla en los servicios básicos. Sí, realmente el Hospital de Niños de los Ríos sigue en unas condiciones deplorables, una cosa impresionante. Afortunadamente no somos centro centinela para coronavirus, pero por ser el Hospital de Niños, el hospital tradicional, el hospital más grande pediátrico en Venezuela, cualquier caso que se presente en los niños o que se presenten casos en cantidad suficiente, las mamás van a ir automáticamente al hospital de niños. Entonces no hay que esperar que esto pudiera aumentar o no la cantidad de pacientes para dotar al principal hospital pediátrico de Venezuela. Es verdad, la luz se fue, tuvieron como 4 horas sin luz en el hospital de niños, la planta eléctrica que se donó hace más de un año que trajo la Cruz Roja aún no ha sido instalada, se sigue dependiendo de la antigua planta que tiene más de 50 años funcionando y una planta accesoria que se puso cuando el primer apagón del año 2019, 2019, pero eso surte apenas. La planta baja al hospital de niños y el hospital de niños son 3 torres de 7, 4 y 3 pisos. Entonces seguimos con las mismas deficiencias, se va a hacer una nueva denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos a propósito de las medidas cautelares que ya tienen 2 y 3 años, a ver si realmente el gobierno nacional toma en consideración y empieza a atender las necesidades que tiene el hospital de niños, que a su vez son las necesidades de los niños que llegan a nuestro hospital. Entre tanto, Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, resaltó el estado de intervención en la que se encuentran los trabajadores de la salud para hacer frente a la pandemia de este nuevo coronavirus. Las protecciones, por supuesto, las hemos manifestado en miles de entrevistas,
no se encuentra los suficientes kits de protección que debe tener para el personal de salud. Todavía continuamos fallas en algunas herramientas que deben tener a diario esos centros de salud, como son los tapabocas, guantes, protectores faciales, o sea, una serie de elementos que todavía no se tienen, amén de otros factores que ya lo teníamos anteriormente, que es el agua, que es un elemento principal dentro de la población venezolana que debe tener, y solamente estamos hablando de los hospitales. Ya sabemos que aproximadamente solamente el 30% de los hospitales son los que tienen de alguna manera, entre comillas, agua continua y a través de cisterna, y tampoco dentro de los centros de salud va a llegar el agua en algunos servicios. Ahora las fallas eléctricas que no han acabado, o sea, siguen las fallas eléctricas, y hemos visto como desde el punto de vista del hospital J.M. Los Ríos, en estos días hubo un apagón y las no funcionaron. Pasamos a la materia económica a las 9:11. La drástica caída que ha registrado la entrada de remesas en el país en las últimas semanas ha pulverizado el ingreso de los venezolanos. Los detalles de esta información en el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Luisa y su hermana Beatriz cuentan que el dinero que enviaban sus hijos desde los países donde hoy viven se redujo a la mitad desde febrero por los efectos de las medidas de cuarentena. Te baja tu calidad de vida, tu nivel de vida para cubrir los ingresos, para obtener los alimentos, las medicinas. Dicen estar limitando sus compras, pues desconocen hasta cuándo podrá extenderse la situación. Muy preocupante, porque uno está esperando que pase esto, pero... ¿Qué situaciones se le han complicado en casa por no tener ese ingreso? La comida y hasta el pago del condominio. Según la encuestadora More Consulting, durante los primeros 2 meses de 2020, un 18% de los venezolanos reveló que recibe algún tipo de aporte económico desde el exterior, principalmente utilizado para comprar medicinas o alimentos. Acuérdate que Venezuela es el país más caro del mundo y el país más pobre del mundo, porque aquí lo que tú consigues en otro país en $1, aquí te lo venden en 6. Los familiares de Laura le enviaban desde España periódicamente una caja con productos de supermercado, pero desde que comenzó la pandemia esa ayuda llega con menos frecuencia y, según explica, la devaluación de la moneda venezolana y la hiperinflación hacen que el dinero pierda valor. Antes con $20 uno podía hacer un buen mercado, ahora necesitas 30, 40, hasta $50 para hacer un mercado. Y para llevarte 3 bolsitas. La firma Data Analysis advirtió que para el cierre de 2020, el monto en remesas que venían recibiendo los venezolanos podría caer entre un 30 y 35%, y las más perjudicadas serían las familias cuyos seres queridos se desempeñan en actividades informales en países como Colombia y Perú. 9:14. El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social contabilizó 716 las protestas generalizadas que se registraron solo en el mes de abril en el país por diferentes carencias y a pesar de la cuarentena por el coronavirus. Estas manifestaciones tuvieron mayor incidencia por la falta de comida, falta de gasolina, fallas en los servicios públicos y exigiendo libertades. Detallaron las formas de protesta, siendo el cierre de calles o avenidas el que tuvo mayor cifrado, con 235, cacerolazos con 196, concentraciones públicas con 167 y pancartazos con 45. Estas manifestaciones combinadas, que es el reclamo por varios derechos en una misma protesta, fueron alrededor de 302 en todo el país. En cuanto a las protestas por servicios básicos, 242 fueron por electricidad, 158 por agua potable y 64 por gas doméstico. En cuanto a las protestas por falta de gasolina, que escasea desde hace tiempo en el interior del país, y desde que inició la cuarentena, que ha tenido más incidencia, se contabilizaron 176 en todo el país. Por alimentación, hubo 146 protestas solo en abril y se registraron al menos 32 saqueos e intentos de saqueo en varios lugares del interior del país. Por la salud, hubo 101 protestas y por los derechos laborales, 97. 50 manifestaciones se registraron por participación política y 35 por personas que están privadas de libertad.
Hablando de protestas, siguen las colas en el país por la falta de gasolina. En esta ocasión se trata de Maracay, donde usuarios amanecieron realizando largas colas para poder surtir gasolina en sus medios de transporte. Específicamente, la kilométrica cola de conductores se dio el día de hoy en la estación de servicio Santa Bárbara, donde los usuarios deben pagar en dólares para poder obtener el combustible. 9:16. Nosotros vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therapy te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro. Por rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM.
9:20. En materia internacional tenemos que en Francia hay opiniones divididas sobre el inicio del desconfinamiento previsto a partir del 11 de mayo. Radio Francia Internacional nos amplía la información. Según la encuesta de la compañía Odoxa hecha pública ayer, 65% de la población francesa aspira a recobrar cierta libertad a partir del 11 de mayo. El resto preferiría mantenerse confinado. El estudio indica, sin embargo, que 6 de cada 10 franceses tienen grandes reservas respecto a la capacidad del gobierno encabezado por Édouard Philippe de llevar a buen puerto el desconfinamiento en un país que, recordemos, cuenta 66 millones de habitantes. La mayoría de las personas interrogadas opina que el levantamiento de la cuarentena se hará mal y estima que el gobierno no podrá garantizar un nivel satisfactorio de seguridad sanitaria, principalmente en las escuelas y los transportes. Las personas encuestadas tienen más confianza en las medidas que tomarán las empresas para garantizar condiciones satisfactorias de trabajo a sus empleados. Estos datos sobre la desconfianza de la población francesa hacia el gobierno se dieron a conocer a pocas horas de que el primer ministro detalle la hoja de ruta para el desconfinamiento nacional tras 8 largas semanas de cuarentena estricta en Francia. En Estados Unidos, en el marco de la pandemia del COVID-19, se ordenó el cierre de parques que habían reabierto en Florida. La Voz de América con el reporte. En el sur de Florida, el incumplimiento de las normas para asistir a los parques reabiertos ha obligado a las autoridades a volverlos a cerrar a causa del riesgo por diseminación de COVID-19. Esto ha ocurrido al menos en el parque South Point de la ciudad de Miami Beach. Allí, durante los pocos días que permaneció vigente la reapertura, se emitieron miles de registros por violación ante la falta de uso de mascarillas por parte de los visitantes en el sitio. En el lugar de este espacio, en cada sitio, había recordatorios de las restricciones para autorizar el ingreso y la permanencia en el parque. De hecho, la policía de Miami Beach instaba a las personas a que portaran la pieza en el rostro, de lo contrario, tenían que marcharse de inmediato. Este parque solo permaneció abierto durante 5 días después de 6 semanas de clausura por las restricciones generadas a causa de la pandemia. Este cierre se desarrolló en 2 etapas. Primero se clausuró el estacionamiento y luego los espacios de esparcimiento. Tan solo los días de fin de semana se emitieron 5.000 advertencias por incumplimiento. José Pernalete, Voz de América, Miami. Entre tanto, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los países que están levantando las restricciones para contener el brote de coronavirus se arriesgan a tener que volver a implantarlos si no los relajan con extrema precaución. El riesgo de regresar al confinamiento se mantiene real si los países no manejan la transición con extremo cuidado y en un enfoque de fases, dijo el director en una conferencia sobre el coronavirus en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud contempla enviar un equipo para que trabaje con los científicos chinos a fin de determinar cuál fue el origen del nuevo coronavirus. En otras informaciones del panorama internacional, tenemos que el Parlamento israelí aprobó este jueves la formación de un gobierno de unión entre el premier Benjamin Netanyahu y el quien fue su rival, Benny Gantz. El acuerdo para un gobierno de unión y de urgencia prevé mantener al primer ministro en el puesto durante 18 meses, al que luego le sustituiría Gantz por un periodo equivalente en el cargo. Son las 9:24. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.